Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Eduardo López de Baja Design Engineering y el día de hoy traemos para ustedes en el live número 120 el webinar donde hablaremos, somos muchos, ¿no? El ingeniero Francisco Guzmán y la ingeniera Ivonne Ochoa hablarán del rociador K28 en contra o en posición del K34, ¿no? Recordemos, a los factores K se les da un número así como nominal, como si fuera una tubería nominal, pero en realidad tienen otros factores, como el K22, ¿no? Que es 22.4, o el K25, que es 26.2, etc. Bueno, ahorita vamos a esperar que sean las 3 y damos inicio mientras más personas se conectan al live. Mientras tanto, saludos, Ivonne, ingeniero Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Esperemos que muy bien. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes a todos. Mientras si nos pueden apoyar, de dónde nos están escuchando, dónde vieron el flyer. Vamos a durar aproximadamente 45 a 50 minutos el día de hoy. ¿Por qué? Porque a las 4 el ingeniero Adrián Hernández y su servidor vamos a dar un curso de cálculos hidráulicos. Este curso pues es por medio nada más de la plataforma Zoom y pues tiene un costo. Todavía si te quieres inscribir, mándanos un correo ahorita en contacto@bajadesign.com.mx y te decimos cómo puedes pagar para enviarte el link. Si no, de todos modos, envíanos tus datos a contacto@bajadesign.com.mx y te mandaremos un correo cuando tengamos las nuevas fechas del curso. Bueno, ya son las 3:01, yo creo que ya podemos dar y ya podemos comenzar la transmisión del día de hoy para no robarles tiempo a los ingenieros. Bueno, primero les presento al ingeniero Ivonne Ochoa, que ya tiene con nosotros alrededor de 8 años trabajando con nosotros. 7. 5, 4, 3. NICET 3 y CETRASI también. Bueno, ella es especialista aquí en el diseño de sistemas de protección de incendios. Y también tenemos al ingeniero Francisco Guzmán, que es el director de ingeniería de aquí de la empresa, de Baja Design Engineering, NICET 4, y también es CETRAS. Bueno, los dejo con ellos dos para que demos inicio ya con la presentación. ¿Me das Listo. permiso de...? Ok. Bueno, en lo que usted puede ahí conectar. Bueno, nada más comentarles ahí a todos los que nos ven que este es un tema muy actual. Incluso han salido algunas modificaciones a los criterios de diseño con estos rociadores, pues hace que prácticamente unas semanas atrás. Y pues ustedes van a ver en la red, en internet, que hay distintos capacitaciones para conocer un poco de estos nuevos productos. Nosotros este tema ya lo teníamos agendado desde hace bastante tiempo. Incluso a algunos de nuestros clientes les hemos dado algunas pláticas privadas para que entiendan un poco más las ventajas y también las desventajas que podrían tener al utilizar este tipo de rociadores. Obviamente son más las ventajas que las desventajas, pero siempre es importante tenerlas en cuenta. Y un mensaje, aunque Ivonne les va a platicar durante todos estos minutos en la presentación, un mensaje importante es que entendamos cuando los fabricantes sacan un producto, pues ellos quieren vender el producto, ¿no? Es muy bueno el producto, pero nosotros debemos entender si se adecua a la situación que tenemos con nuestro cliente. Y de eso se va a tratar este webinar, básicamente de entender un poco estos factores K tan grandes que existen y las características con lo que se puede proteger en caso de un incendio con este rociador. Adelante, Ivonne, no sé si quiere agregar algo más antes de empezar. En este webinar vamos a hablar particularmente del SFR K28 y el SFR K33.6.
Como ya sabemos, hay otros factores K, pues también grandes, ¿no? Como el K22 y el K25, pero específicamente vamos a hablar de estos productos que son más nuevos, ¿no? Uno salió el año pasado, o salieron hace relativamente muy poco, ¿no? Otra cosa que me gustaría agregar es que aquí vamos a tocar un tema del que nunca se habla, nunca, ni los proveedores, ni inclusive ni FM hablan del impacto que tiene el criterio. O sea, es un K28 y un K34, pero ¿a qué presión? ¿Cómo impacta eso a lo que estamos acostumbrados o a lo que usualmente se maneja? Ellos no lo hacen porque ayer precisamente escuché decir, pues porque cuando ellos hacen sus pruebas, ellos tienen un equipo de bombeo muy robusto. Entonces ellos hacen una prueba de cuánta presión, cuántos rociadores, etcétera, etcétera, para un riesgo, para una altura. Entonces realmente tú les preguntas, oye, ¿y la presión? No, pues es que yo tengo ahí 4,000 galones o 4,000 galones a 160 o una bomba de 200, no sé, o sea, tienen equipos muy robustos, entonces, particularmente aquí en México, pues nosotros dependemos de un equipo de bombeo y me imagino que en Latinoamérica también, para proteger nuestros almacenes. Y en Estados Unidos, pues es una combinación de otras tecnologías o de la misma red municipal. Entonces, nada más quería comentar eso. Y ahora sí, dar inicio. Creo que todos ven bien mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien. Primero, me gustaría definir el criterio. El K28 y el K34 pueden ser utilizados en un riesgo clase 1 a 4 y plásticos grupo A no expandibles en cajas de cartón para edificios de 50 pies y 45 pies de almacenamiento y edificios de 50 pies y 55 pies, perdón, y 50 pies de almacenamiento. Hay otras alturas, pero particularmente la primera o la intención de estos nuevos criterios es crecer un poco más, tener un poco más de altura. ¿Por qué? Pues precisamente porque el medio así lo demanda, ¿no? Y la forma de almacenaje es en racks sencillos o dobles, apilado sólido, en tarimas o en beanbox. Aquí en mi lado derecho puse un beanbox porque generalmente es lo que no ubicamos tan fácilmente. El beanbox son esas cajitas que pueden ser de cartón o pueden ser de plástico. Me gustaría agregar que, como pueden ver, dice racks sencillos y dobles, no múltiples. Este criterio no serviría para racks múltiples, ya que los racks múltiples pues no tienen pasillo o el pasillo es muy limitado. Y como vamos a ver más adelante, estos criterios, estos rociadores se hicieron con anchos de pasillo mínimos. Otra cosa es que no se puede utilizar en riesgos donde exista plástico expuesto ni expandible. O sea que si almacenamos foam o foamy o alguna clase de plástico expandible, pues ya no, estos criterios ya no servirían para ese commodity. Aquí lo que trato de mostrarles es las diferencias físicas que hay entre rociadores. De mi lado izquierdo está un K28 y de mi lado derecho está el K33.6. Las diferencias son pues en tamaño. El tamaño del K28 son 3 pulgadas con 3/16 y el K33.6 es un rociador de más de 4 pulgadas. El NPT del K28 es de 1 pulgada y el NPT del K33.6 es de 1/4. Ambos están con 2 temperaturas. La ordinaria, que es 165 Fahrenheit para los dos,
y la intermedia, que es 105 Fahrenheit para el K28 y 112 Fahrenheit para el K33.6. Me gustaría aquí a lo mejor mostrarles físicamente los rociadores, porque a lo mejor ahí en papel no se alcanza a percibir la diferencia que hay entre cada uno. El K28 es el más chiquito. Bueno, no sé si me ven. No sé si puedas dejar de compartir para que la imagen se haga más grande. Ok, qué bueno que me dices porque... Ahí está. Gracias. Aquí está. El K28, como les mencionaba, es el más chico y el K33 es el más grande. Si vemos el NPT es realmente muy grande, el de 1/4 y este es de 1. Casi cabe uno en el otro. Bueno, esto es únicamente para que puedan visualizar las diferencias, ¿no? Porque en papel a veces no es muy gráfico. Es un gran rociador, mide mucho, más de 4 pulgadas. Volvamos con él. El tamaño del deflector también es diferente. Uno es de 1 pulgada 3/4 y el otro es de 2 pulgadas 1/4. Una vez que ya hablamos de las diferencias físicas que tiene el rociador, me gustaría mencionar un poquito de, pues, de dónde se utilizan estos rociadores. Estos rociadores en este momento se encuentran para riesgos de almacenamiento en criterios de acuerdo a FM Global, de acuerdo al datasheet 8.9. Este datasheet acaba de sufrir un cambio hace no mucho. No recuerdo ahorita la fecha exacta, pero quien ha tenido oportunidad de utilizar estos datasheets sabe que de las tablas 2 a la 11, que es donde vienen los criterios para diversos contenidos y arreglos de almacenamiento, antes venía a la altura de 45 pies. Ahora en esta versión ya no viene, ya vienen hasta 40. Se eliminó, más bien no se eliminó, se eliminó de esas tablas, pero ahora todo está concentrado en la tabla que ven aquí a mi lado derecho, que es la tabla 17B. Es para alturas mayores de 45 pies y mayores. Como pueden ver, lo mismo que les mencionaba en la primer filmina, es que es para apilado sólido, paletizado, beambox, racks sencillos y dobles. Y el contenido del commodity es clase 1-4, plásticos no expandibles en cajas de cartón, que quiere decir que no puedes tener ni plásticos expuestos ni plásticos expandibles en ninguna forma, ni en cajas de cartón y mucho menos expuesto, ¿no? Y como les mencionaba, el criterio o los criterios puede ser un edificio de 50 con un almacén de 45 y vienen las opciones, que es el K22, K25, K28, K33. Y en las opciones para edificios de 55 pies con almacenamientos de 50, viene el K28 y el K33 únicamente. En esta tabla marqué en amarillo las condiciones o las restricciones que tiene. Más adelante las vamos a ver. Nada más lo que quería era que vieran de dónde salen los criterios y mencionar lo que FM hizo, que fue concentrar esto en otra tabla y hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, los criterios de arriba manejan 10 rociadores, en algunos casos antes manejaban 12. Eso es ya porque hicieron pruebas y trataron de hacer ajustes para hacer más, pues,
más útiles o, menos, o sistemas menos robustos, aunque en realidad siguen siendo muy robustos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En esta tabla, bueno, el criterio que escogí fue un edificio de 55 pies con un almacenamiento de 50, aunque hay un riesgo inferior que se puede cubrir, el que vamos a comparar va a ser este. Distancia mínima de pasillo para el criterio con el K28, la distancia mínima de pasillo son 8 pies. Y para el K33.6 son 6 pies. Más adelante lo vamos a explicar, pero el ancho de pasillo pues es la separación que hay entre los racks, ¿no? Como mencioné al principio, estos criterios son para racks dobles y sencillos, no para múltiples. Entonces, este ancho de pasillo lo tenemos que respetar siempre. Distancia del elemento térmico a la cubierta. Para el K28 son 13 pulgadas y para el K33 son 17 pulgadas. La máxima altura de cubierta son 55 pies para ambos y la altura máxima de almacenamiento son 50 pies para ambos. El criterio son 9 rociadores en ambos casos. Para el K28 son 9 rociadores con una presión de operación mínima de 80 psi y para el K33.6 son 9 rociadores con una presión mínima de operación de 55 psi. Eso es lo que les mencionaba. Y es muy importante cuando lleguemos a esta parte sensibilizar qué significa que necesitemos 80 psi en el rociador más remoto. O sea, ¿qué impacto tiene eso para nuestro sistema de rociadores o para nuestro equipo de bombeo o para nuestra configuración de tuberías? De aquí en adelante vamos a hacer un comparativo de cada uno de estos puntos. Hay muchas más cosas que podemos revisar, pero nos enfocaremos en estas 5 diferencias. Lo primero es la distancia mínima del pasillo. La distancia mínima del pasillo, pues nos referimos a lo que se aprecia en esta imagen. Para el K28 son 6 pies y para el K33.6 son 8 pies. Pudiera ser que, para verlo de una manera práctica, yo tengo un almacén o alguien tiene un almacén, quiero rentar un almacén, pero mi cliente invirtió en un equipo, tiene un equipo de montacargas o alguna otra cosa especial y necesita él o tiene él 6 pies, 8 pies o 4 pies. Por ejemplo, yo me he enterado o he sabido que muchas veces hay 6 pies. Entonces dicen, no, pues no importa que sea 6 pies porque así tengo yo mi se me fue la palabra, mi proceso o así es mi operación. Pero hay quien va a decir, no, pues es que yo tengo todo hecho para tener 4 pies. O sea, invertí mucho en equipo que no ocupara mucho espacio y tú me estás diciendo que de los 4 pies que yo tenía ahora voy a necesitar 8. O sea, esa es la diferencia, que creo que aquí... Y bueno, sí, tengo al revés el dato. Son 6 pies para el K33 y 8 pies para el K28. ¿Singe? Sí. Una pregunta que hacen muy común o muy frecuente los clientes es eso que acaba de explicar. ¿Y yo qué pasillo tengo? ¿Qué medida de pasillo o cuál es el estándar que se ha utilizado antes de esto, ¿no? De que empiecen a moverlo de los pasillos? Que obviamente también tiene un sentido el ancho de pasillo. Entre más ancho de pasillo tengamos, pues hay menos riesgo de que pase el fuego de un rack a otro. Pero ¿cuánto es el ancho de pasillo estándar? Pues según yo, 6 pies. Ese es el 6, ajá, normalmente.
Pero muchos manejan hasta pasillos pequeños de 4.5 pies. De 5 o 4. Así es, entonces ahí es donde ellos ese pie o ese pie y medio les empieza a hacer un poco de ruido, sobre todo por su superficie, si lo queremos ver en metros o pies cuadrados, su superficie de área de almacenamiento se ve drásticamente reducida, sobre todo en grandes almacenes. Eso es lo que impacta este dato tan importante, el ancho de pasillo. ¿Ok? Sí, es correcto. Por ejemplo, si un cliente dice, es que yo ya estoy, así son mis almacenes y tengo yo ya saqué un volumen que yo almaceno con 4 pies de ancho de pasillo. ¿Cómo me dices tú que necesito 6? O bueno, ¿cómo me dices tú que necesito 8? 8 pies representan que donde tú tenías, o sea, como quien dice, te estás comiendo un rack, o sea, estás desapareciéndole a la persona que almacena estás duplicando el área que ya no va a poder utilizar. Esto pues va a depender de cada cliente y de cada tecnología que usen. Y también es muy importante que no puede ser menos. Por ejemplo, el K33 necesita 6 pies. Pues necesita 6 pies. Tus pasillos necesitan ser de 6 pies para cumplir o para cumplir con ese criterio, porque así está hecha la prueba. La prueba se hace dejando ese pasillo y es satisfactoria o no es satisfactoria. Aquí, como lo podemos ver, muchas veces no concientizamos qué significa ese espacio. Ahorita vamos a hacer una comparativa. Realmente la distancia mínima de pasillo va a afectar en la cantidad de área que vas a tener tú para almacenar. Aquí traté de resumir mucho una dinámica que realicé para sacar las tarimas de almacenamiento. Me gustaría decir o explicar que pues esto es algo teórico, ¿no? Es para que se den una idea de cómo impacta en la cantidad de almacenamiento que hay, más no es un análisis complejo de almacenamiento. O sea, no porque yo diga que se pueden almacenar 58.074 pallets, es que realmente es así, depende de muchas otras cosas. Coordinación con la estructura del edificio, la forma del edificio, no sé, muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que se dedica a toda esa planeación, ¿no? Yo lo único que hice fue como sacar un número muy grueso para que puedan visualizar realmente el impacto que hay. Bueno, yo me basé en que de manera estándar un rack doble mide aproximadamente de ancho 7.5 pies. Y el alto es de 24 pies. Generalmente son 24, 26, 28 y van de manera pues cerrada. Y un rack de 24 pies suele tener 6 espacios hacia arriba, 6 niveles. También otro dato que yo consideré es que tomé un edificio que nada más mide 400 pies por 400 pies. Y consideré que el espacio está totalmente lleno de racks, no hay nada que me estorbe más que el pasillo requerido por el criterio y un pasillo perimetral. Para sacar la cantidad de racks utilicé todas las fórmulas que se ven aquí. Empezaré por la del número de tarimas por pie. Basándome en los 24 pies que mide un rack estándar que yo utilicé por los 7.5 pies, considerando que cada nivel mide 5 pies. También eso me gustaría explicarlo un poco. FM utiliza sus alturas de 5 en 5.
45, 50, 55, 40, 35, cuando en realidad pues nosotros sabemos que pues que los racks no miden, o sea, los niveles de rack no miden 5 pies. Para fines de cálculo vamos a tomar esos mismos 5 pies. Un rack doble tiene 12 posiciones o 12 tarimas. Los 24 pies que tienen de alto los racks entre el número de tarimas me indican que son 0.5 tarimas por pie por nivel. En base a ese dato ya puedo también determinar cuántos racks dobles va a haber en el edificio en base al ancho del pasillo, que es lo que es nuestra variable, ¿no? Para un K28 son 8 pies y para un K33 son 6 pies. Entonces el número de racks dobles va a ser igual al largo del edificio entre el ancho del rack más el ancho del pasillo. Aquí es donde entra la variable. Mientras más ancho es el pasillo, pues más espacio me quita donde pueden ir racks. Y el número de niveles de rack va a ser la altura de almacenamiento permitida por mi criterio entre la altura por nivel de rack. El número total de tarimas va a ser igual a multiplicar el número de racks dobles por el número de niveles de rack por el número de tarimas por pie por la distancia del edificio menos los 8 pies. Los 8 pies son lo que yo estoy descontando en el sentido vertical, que es en el sentido que no se lo he descontado. En el otro sentido se lo desconté como pasillo. A lo mejor está un poquito enredoso, pero es una manera práctica de sacar un volumen como muy estimado, un número muy grueso de la cantidad de tarimas. Algo que a mí me sorprendió es, por ejemplo, si observamos mi tabla número 1, aunque ambos rociadores, el K33.6 y el K28, permiten una altura de almacenamiento de 50 pies, estoy suponiendo que hasta ahí llego a los 50 pies, todos parejitos, ¿no? Yo sé que también hay veces que no son así, pero para fines de cálculo los dos topan ahí, en 50, hasta 50. El K33 me permite almacenar 58.074 unidades, mientras que el K28, 50.581. Pues son 8.000 tarimas. Pero algo más interesante es que el otro esquema que me permite tener rack múltiples o que me permite tener distancias de pasillo más angostas, como el K25, que es una altura máxima de cubierta de 45 y de almacenamiento de 40, almacena 54.539 tarimas. El mismo edificio, estamos sacándolo todo igual para poder hacer una comparativa. La intención de esta parte o de esta sección es, primero, sensibilizar que no que sea más alto significa que vas a poder almacenar más. No necesariamente. Para poder tomar o por lo menos es lo que yo creo, para poder tomar una decisión de qué es más conveniente para ti, necesitarías ver si realmente lo que estás tratando de hacer te va a proporcionar más almacenamiento o no. Y esto va a depender de operacionalmente qué quieres ofrecer tú o qué necesitas. Pasillos de tanto, de 6, de 8, de menos. No, pues tú tienes racks múltiples, pues entonces el K28 y el K34 o 33.6 ya no son opciones para ti, para eso. Son muy útiles, pero sí tienes que saber dónde son muy útiles. Bueno, esto es con respecto a la cantidad de almacenamiento. No sé, Inge, si quiera agregar algo.
continuaré. Otro punto que tenía en la tabla era la distancia del elemento térmico a la cubierta. ¿Cómo afecta esto o qué significa esto? Bueno, NFPA toma las medidas de cubierta hasta deflector. Para FM eso es un poco más arriba, es a elemento térmico. Cuando a mí me preguntan, estos rociadores se pueden usar, ¿cómo? ¿De qué diámetro daría? Etcétera, etcétera. Hemos hecho bastantes ejercicios y mi primer comentario o mi primera recomendación es, bueno, la estructura es de alma abierta, es armadura, joist, ¿verdad? No, pues no sé. Pues es que este tipo de sistemas muy robustos yo no los utilizaría donde tienes polines o vigas o algún elemento sólido que me va a impedir subir mi rociador de alguna manera. O me va a pedir una garza. Más adelante vamos a ver por qué no. O por qué es mi comentario. Si tú tienes un polín de 12 pulgadas, lo cual no es atípico, es común en una nave industrial, el K28, de acuerdo a su esquema, está permitido que esté a 13 pulgadas. Si tú tienes un polín de 12 pulgadas, una tubería de 2,5 y en sí todo lo que mide el cuerpo del rociador, tendrías 18 pulgadas. Son 5 pulgadas más de lo permitido en el esquema, por lo que tendrías que colocarlo de alguna otra manera o tendrías que colocar una garza o alguna otra cosa. El K33.4 te permite 17 pulgadas. El mismo tubo, el mismo polín, todo igual, te arrojaría o te aventaría el rociador 19 pulgadas. Son solamente 2 pulgadas de diferencia. ¿Qué quiero decir? La tubería es de 2,5. Obviamente que si tu tubo es más chico o más grande, pues estas dimensiones van a modificarse. Pero lo que quiero observar en esta o mostrar en esta comparativa es que desde mi punto de vista el K33 en ese punto en específico te permite estar un poco más abajo, lo cual pues favorece para esta comparativa. También hay otras cosas que observar, ¿no? Por ejemplo, si tienes otras instalaciones conduits o algo así, pues a lo mejor estar un poco más abajo te permite que el deflector quede por debajo de esas instalaciones, pero pues ya dependería, ¿no? Pero eso también es un punto interesante. Estas distancias se tienen que respetar. Generalmente para el K25 se permiten 17 pulgadas, entonces podrías irte con la idea para el K28, pero no, el K28 se tiene que ser utilizado a 13 pulgadas, de acuerdo a la tabla 17. Este es un ejemplo de a lo que me refiero con alma abierta. Este tipo de estructura pues nos permitiría subir la tubería hasta el punto que se necesite para respetar las máximas distancias del elemento térmico del elemento térmico a la cubierta. Y ya llegamos al punto interesante, que es donde les mencionaba un poco que en toda la información que vemos, en todas las pláticas que se nos da con respecto a los rociadores, se nos habla del criterio de diseño y se nos habla de un flujo estimativo. Por ejemplo, como el que muestro yo. 9 rociadores K28 80 PSI necesitan un flujo de 2.254 galones por minuto.
solamente los rociadores. Aquí no está incluido el flujo para mangueras, que sería 250 galones para ambos casos. El K33 a 55 PSI, que son 9 también, necesita 2.243 galones por minuto. Como pueden ver, la diferencia no es mucha entre ambos criterios, entre estos dos. E inclusive cuando te hablan de estos rociadores, te lo comparan a lo mejor con el K25 y el flujo pudiera parecer muy similar. Pero lo que afecta o lo que vuelve robustos los sistemas son la presión requerida en el rociador. Se calculan nada más 9, lo cual pudiera representar pues cierta ventaja, ¿no? Si fueran 12 sería más gasto. Pero son 9, son 3 por ramal. En el lado izquierdo muestro una distribución de 10 por 10 con un área remota para simplificar nada más cómo se calculan, ¿no? Al principio les mencioné que iba a hablar un poco de las presiones. Y en este caso quise utilizar una garza para que se viera más gráficamente lo robusto que es un sistema. Por ejemplo, en la filmina solamente hablo del flujo, que en total serían menos de 2.500 galones, o sea que una bomba de 2.500 pudiera suministrar eso, ¿no? Estimativamente. Pero ¿qué quiere decir que necesites 80 PSI en tu rociador más remoto o 55 PSI en tu rociador más remoto? También fue a propósito que utilicé una garza de un tamaño pequeño, de 1/4. Pude haber utilizado una de 1,5 o una de 2, pero quería que se viera pues la cantidad de agua y la presión que se necesita para que fuera más gráfico. Si consideramos una garza de 1/4 y yo necesito 80 PSI en mi rociador K28, eso es igual a, de acuerdo a la fórmula, donde el gasto es igual al factor K por la raíz de la presión, necesitaría 250 galones por minuto, 50.4 galones por minuto. Y en un K33 necesitaría 250. Aquí de nuevo ustedes me pueden decir, pero es que ocupa básicamente la misma cantidad de agua. Sí, necesita básicamente la misma cantidad de agua. Pero mi pregunta es, si yo tengo una garza de 1/4, ¿con cuánta presión necesitaría llegar al punto que estoy seleccionando ahí con un signo de interrogación? Pues para este pequeño ejercicio pues me fui a utilizar un poco las fórmulas y los números. Pues sabemos que la pérdida por fricción es igual a 4.52 veces el flujo a la 1.85 entre el factor C, que es el factor de Hazen-Williams, a la 1.85 por el diámetro a la 4.87. Haciendo el comercial, si ya tomaron el curso de cálculos hidráulicos o si lo van a tomar más tarde, pues van a ver más a fondo la utilización de estas fórmulas. El flujo tiene que estar en galones por minuto. El factor C, ese depende de si el sistema es húmedo, si la tubería es de acero o de qué es. Y el diámetro es interno en pulgadas. Para fines de cálculos yo consideré que la garza era de cédula 40 y de 1/4, como vieron en la imagen. Al ser un sistema de tuberías de acero, el factor C es 120. Entonces 4.52 por 250.4 galones que necesita mi rociador a la 1.85 entre el factor C a la 1.85 por el diámetro interno, que el diámetro interno de
de 1/4 es 1.38 para cédula 40. A la 4.87 es igual a 3.67 PSI por pie. 3.67 libras por pie lineal. Eso es un mundo de pérdida de presión. Comparando el K34, como requieren básicamente la misma cantidad de agua, pues la pérdida es muy, muy similar. Son 33.66 PSI por pie. Me gustaría decir que si yo hubiera utilizado un tubo un poco más grande, tal vez de 1,5 y que no fuera cédula 40, pues tal vez hubiera podido disminuir la pérdida de presión a la mitad, más o menos, utilizando 1 o 2 pulgadas de garza. Pero en este caso quería pues que se notara, ¿no? Si yo considero una garza de 2.5 pies con 2 codos y una T, recordamos que el primer accesorio pues no se cuenta. La longitud equivalente de la garza serían 14.5 pies, porque son 2.5 pies de tubería, más los 2 codos, más la T. De mi lado derecho agregué de dónde saqué la longitud equivalente de los codos. Como les mencioné, si toman el curso de cálculos hidráulicos, ahí van a entrar un poquito más en detalle. Esto es de acuerdo a los datasheets de FM. La tabla 12 es del datasheet de cálculos hidráulicos, que es el 3.0. Pero como dato informativo agregué la tabla 27.2.3.1.1 de NFPA 13 de la edición 2019, para que vieran que realmente la longitud equivalente es igual. Son 3 pies para el codo y 6 pies para la T. Son 6 pies porque son 2 codos, 6 pies porque es una T, son 14.5 pies para ambos rociadores. Manejé la misma garza para que fuera comparativo. Una vez teniendo ya la longitud equivalente y la presión que pierdo por pie, pues es una simple multiplicación. Se me pasó al principio mencionarles que no estoy considerando otro tipo de pérdidas. Estoy sacando simplemente pérdidas por fricción. Como ya sabemos, pues existen ganancias y pérdidas por elevación también, pero no las estoy considerando ni estoy sacando la presión de velocidad tampoco. Estoy haciendo simplemente sacando pérdidas por fricción. Los 14.5 pies de garza por los 3.667 PSI por pie que pierdo para el K28 me indican que tengo en esa garza una pérdida de 53.21 PSI. 53 PSI. Y para el otro caso, pues es muy similar, 53 PSI. Ahora, si mi rociador necesita 80 libras, ese rociador, y yo quisiera dejarle una garza de 1/4, cosa que no recomiendo, necesitaría en ese punto 133 PSI. Y para el K33, pues necesitaría 108. Este ejercicio es simplemente para que vean qué tan robusto se vuelve un sistema contra incendio cuando tenemos esas presiones. No quiere decir que le vamos a ir a poner una garza de 1/4, no. No. Nada más lo que quiero decir es que ese es el rociador más remoto. Si tienes otros 3 en el ramal, y tienes otros 9, y tienes tu pérdida en el ramal, y tienes tus pérdidas en los cabezales, y tienes tu pérdida en la red exterior, pues así se va sumando, y tienes pérdidas por elevación, y tienes muchas otras cosas. Entonces, sí es para concientizar y no decir, un K28 necesita 2.500 galones.
pues es igual que cualquier otro criterio. Vamos a ponerle una bomba de 125 PSI. Pues yo sí recomendaría hacer un análisis completo para ver de cuánto tiene que ser esa bomba, qué restricciones se van a tener, etcétera. Obviamente, pues no debía haber metido una garza de 1 1/4 para 250 galones, pero así se ve bastante gráfico lo que quería demostrar con este punto, o lo que queríamos demostrar con este punto. Ya hablando de cálculos completos, también aquí les traemos un cálculo completo. El cálculo que está en la tabla y que les vamos o que les voy a resumir ahorita, es un cálculo de unos sistemas ideales. ¿Qué quiero decir con sistemas ideales? Quiero decir que están a 10x10, que los sistemas son anchos, no largos, tienen un loop de red exterior, no está completamente cerrado el anillo, lo cual ayuda muchísimo en las pérdidas por fricción de la infraestructura. La bomba está a pie de nave, o sea, está cerca. No se consideran garzas en los rociadores, no se consideran taluds o cambios de elevación drásticos. Son así cosas que casi nunca nos encontramos, ¿no? Son muy ideales, muy bonitos. No hay cambios de dirección drásticos en los ramales tampoco. Entonces ya dicho esto, ya podemos hablar un poco de los diámetros. 9 rociadores K33 a 55 pies. Para un sistema así ideal requirieron ramales y riser nipples de 3 pulgadas, cabezal cercano de 8 pies, cabezal lejano de 8 pies, la red exterior es de 10 pulgadas y la bomba es de 2500 a 130 PSI. El tanque es 150,000 galones y tengo un colchón de 18 PSI. Las tarimas de almacenaje, como lo vimos en un principio, 58,074. Pues no, ¿qué sería importante resaltar ahí? Pues que obviamente ese es un sistema ideal. Si empiezas a meter podos en los ramales, que es otra cosa que he visto. No cerrar el loop. Es algo que, oye, ¿y si no van a cerrar el loop? Y si no tienen ahorita para hacerlo y quieren que dejes una sola línea, no, pues ahí también ya tendrán que revisarse, porque he hecho infinidad de ejercicios, o hemos hecho aquí en la oficina también. Otra compañera, Perla, hizo muchísimas iteraciones, muchísimos ejercicios, y estos sistemas pues demandan pues agua, 2,500 galones, y demandan una presión alta en los rociadores, por lo que no es como, oh sí, no, pues deja una sola línea y tu tubo, 10,000 pies de tubo de red exterior sin cerrar, o tiene que revisarse particularmente. Este es un sistema ideal y necesitaría una bomba de 2,500 a 130 y es un K33 a 55. Ahora pasándonos al K28 a 80 PSI, lo partí en dos, una bomba de 2,500 a 160 y una bomba de 3,000 a 140. Los ramales pues de 3, los cabezales cercano y lejano de 8, y la red exterior pues ahí la cambié para 2,500 10 pulgadas y para 3,000 12. La red exterior la tomé del mismo diámetro que necesita hacer la descarga. También se podrían proponer redes exteriores mayores o alguna cosa. Nada más hay que tener en cuenta que todas estas cosas pues también acaran el sistema contra incendio. Es ahí donde yo hablo de la importancia no solo de verificar
o de revisar profundamente cómo es tu operación, cómo es tu almacenamiento, si te conviene o no, sino también, pues si vas a ganar 1000 tarimas de almacenamiento, pues yo no sé si eso te represente a ti lo suficiente como para que tengas que meter un sistema contra incendio más robusto. Porque mientras más robustos sean los tubos, más grandes sean los tubos, pues la estructura necesita cargarlos. Y aunque ustedes no lo crean, me ha tocado saber que los joists no pueden un tubo de 6 puntualmente. Entonces, pues es como que ya es un conjunto de todo. Volviendo al tema de las bombas, porque tengo dos opciones. La bomba de 2500 a 160 puede y seguramente va a representar problemas en el sistema contra incendio. Problemas en cuestiones de pegadas al cero flujo. Esa bomba a cierre va a tener va a sobrepresurizar el sistema. Entonces tendría que revisarse. La de 3000 pues es de 140 y ahí manejo los colchones. Lo de las tarimas ya lo había revisado, ya lo habíamos comentado. Y pues por nuestra parte es todo. No sé si quiere agregar algo, Inge o Eduardo. No, muy bien, Iván. La información está muy bien. Sobre todo, nada más hacer énfasis en el tema de las presiones. Estos rociadores no es un tema de flujo o de gasto, es un tema de presiones. Y la presión, pues, que nos conlleva, pues, la configuración de los sistemas. De ahí se derivan pues, las trayectorias, los diámetros, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muy bien, no sé, Eduardo, si tengamos ahí preguntas. Bueno, como conclusión nada más también agregar que pues no estamos peleados con estos rociadores, ¿no? En lo personal me encantaría que pusieran uno para, para realizar la ingeniería, ¿no? Pero sí concientizar, pues, porque luego, sí, ese rociadorzote con mi misma bomba, no, pues no, o sea, a lo mejor no. Hay muchas cosas que revisar, muchas cosas que tener en cuenta y pues es un tema de presiones, no tanto de flujos.